Buen día. Hoy veremos distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es una forma de representar un conjunto de datos por medio de tablas. En la primera columna se registran los datos, que pueden ser individuales o agrupados, y en la segunda columna las veces que estos aparecen, a lo que llamamos frecuencia. Las tablas pueden incluir más columnas para detallar otras características como son frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En este primer ejemplo, la tabla nos muestra los datos individuales. La primera columna nos presenta las calificaciones individuales del 5 al 10 y la segunda columna la frecuencia con que estos aparecen. En esta segunda tabla, la primera columna nos muestra los datos agrupados. El peso de 40 a 46 kilogramos, de 47 a 53 kilogramos y así sucesivamente. Y la segunda columna, las personas que registraron dicho peso. Revisemos ahora los elementos básicos. La siguiente tabla muestra los aciertos que obtuvieron los estudiantes en un examen de química. Como vemos, la tabla nos presenta en la primera columna los datos del problema y en la segunda columna su frecuencia. En esta tabla, los datos aparecen agrupados en clases, categorías o intervalos de clase. Estos intervalos están representados por el límite inferior y el límite superior. En el primer intervalo, el límite inferior es 30 y el límite superior 39. En el segundo intervalo, el límite inferior es 40 y el límite superior 49, y así sucesivamente. La segunda columna, que representa el número de estudiantes, se le llama frecuencia, y este nos indica el número de observaciones que pertenecen a cada intervalo de clase. Si sumamos todas las frecuencias en esta tabla, tenemos un total de 82. Este dato se representa por n y nos indica el número total de datos. Veamos un ejemplo. La siguiente tabla muestra el tiempo en minutos que emplearon 60 estudiantes en contestar un examen de matemáticas. Para este ejemplo nos pide que completemos la siguiente tabla de distribución de frecuencias y que dibujemos el histograma y polígono de frecuencias. Vamos a comenzar con la frecuencia acumulada. Esta columna nos permite conocer la cantidad de datos cuyo valor es igual o menor al intervalo en cuestión. El procedimiento es el siguiente. Vamos a pasar la primera frecuencia y después al 3 le sumamos 7. Eso nos da 10. A 10 le sumamos 11 y nos da 21. A 21 le sumamos 13 y nos da 34. A 34 le sumamos 12, nos da 46. A 46 le sumamos 10, nos da 56. Y a 56 le sumamos 4 y nos da 60. Al final, la frecuencia acumulada del último intervalo debe ser igual al número total de datos. Veamos ahora la frecuencia relativa. Esta columna nos indica la proporción del total de datos contenidos en cada intervalo. Entonces, la segunda columna la vamos a representar ahora en porcentajes. Para continuar con el llenado de las siguientes columnas de la tabla, debemos configurar la calculadora para trabajar con 2 décimas. Ahora sí, veamos el procedimiento para calcular la frecuencia relativa. Vamos a dividir la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100 para representarlo en porcentaje. Eso nos da 5.00%. Para el segundo intervalo, vamos a dividir la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100. Nos da 11.67%. Para el tercer intervalo, dividimos la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100. Nos da 18.33%. Para el cuarto intervalo, dividimos la frecuencia de la clase entre el número total de datos y multiplicamos por 100, dando un total de 21.67%. Y así sucesivamente para los demás intervalos. En el siguiente intervalo nos debe dar 20.00%, 16.67% y 6.67%. Al final, la suma de todos los porcentajes debe de darnos del 100%. En este caso,
nos arroja un resultado de 100.01%. Tenemos un error de una décima. Ahora veamos la frecuencia relativa acumulada. En esta columna indicaremos la proporción de datos iguales o menores al intervalo en cuestión, es decir, la tercera columna perteneciente a la frecuencia acumulada la representaremos ahora en porcentaje. Hagamos las operaciones. Vamos a dividir la frecuencia acumulada del primer intervalo entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100. Eso nos da 5.00%. Para el segundo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos multiplicándolo por 100, dándonos 16.67%. Para el tercer intervalo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100. Eso es igual a 35.00%. Para el cuarto intervalo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100. Eso nos da 56.67%. Y de la misma manera se realizan los cálculos para los demás intervalos. 76.67%, 93.33% y 100%. Siempre al final nos debe de dar el 100%. Vamos a calcular ahora los límites reales. Estos tienen la finalidad de cubrir los espacios entre dos intervalos de clase consecutivos. Si revisamos los intervalos de la primera columna, podemos observar que hay un espacio. Donde termina el primer intervalo, no inicia el segundo. Los límites reales eliminan esos espacios. El procedimiento consiste en promediar el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente. Hagamos las operaciones para el primer intervalo. Vamos a promediar estos dos valores. 62 más 63 entre 2. Eso nos da 62.50. Lo colocamos en estos dos lugares. Ahora vamos a promediar 66 y 67. 66 más 67 entre 2 es igual a 66.50. Lo colocamos en estos dos lugares. Y si nos damos cuenta, a estas dos cantidades se les aumentó 0.5 y a estas dos cantidades se les quitó 0.5. Así que vamos a utilizar ese procedimiento para hacer el llenado de los demás intervalos. A 70 le vamos a agregar 0.5 y a 59 le vamos a quitar 0.5. En el siguiente intervalo, a 71 le quitamos 0.5 y a 74 le agregamos 0.5. Para el siguiente intervalo, a 75 le quitamos 0.5 y a 78 le agregamos 0.5. En el siguiente intervalo, a 79 le quitamos 0.5 y a 82 le agregamos 0.5. Finalmente, para el último intervalo, a 83 le quitamos 0.5 y a 86 le agregamos 0.5. Si revisamos los límites reales, donde termina el primer intervalo, inicia el segundo. Donde termina el segundo, inicia el tercero, y así con todos los demás intervalos. Finalmente vamos a calcular la marca de clase. Este valor representa a todos los datos de un intervalo. Se obtiene promediando el límite inferior y superior de una clase. La operación para el primero es 59 más 62 entre 2. Eso es igual a 60.50. Vamos a explicar lo que obtuvimos con una recta numérica. Tenemos el 59, 60, 61 y 62 que representan el primer intervalo. La marca de clase se localiza al centro de ese intervalo. Para el segundo intervalo es 63 más 66 entre 2. Eso es igual a 64.50. Para el tercer intervalo, 67 más 70 entre 2, igual a 68.50. Y así sucesivamente para los demás intervalos.
Para terminar el ejemplo vamos a dibujar el histograma y polígono de frecuencias. Nos quedaremos con la primera, segunda y última columna. Los histogramas nos permiten representar gráficamente una tabla de distribución de frecuencias. Las principales características que tenemos es que las bases de los rectángulos deben dibujarse sobre el eje X. En los centros de las bases vamos a colocar la marca de clase que ya calculamos. Las barras necesariamente se dibujan sin dejar espacio entre ellas, y estas barras deben de ir del mismo color. Comencemos. Dibujamos el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal vamos a dividir el segmento de acuerdo al número de intervalos que tenemos en la tabla. Agregaremos un espacio antes del primer intervalo y uno después del último intervalo. Como la tabla tiene 7 intervalos, necesitaremos en total 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el eje vertical debemos llegar al 13, que es nuestra frecuencia más grande. En mi caso la escala será de 1 en 1, pero si es necesario se puede dibujar de 2 en 2, de 3 en 3. Comienzo con 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Este eje representa el número de alumnos y el eje horizontal el tiempo que tardaron en contestar el examen. Vamos a comenzar dibujando la barra, dejando libre el primer espacio. El primer intervalo tiene como marca de clase 60.50 y su frecuencia es 3. La marca de clase del segundo intervalo es 64.50 y su frecuencia es 7. La marca de clase del tercer intervalo es 68.50 y su frecuencia es 11. Para el cuarto intervalo la marca de clase es 72.50 y su frecuencia es 13. El quinto intervalo tiene como marca de clase 76.50 y su frecuencia es 12. La marca de clase del sexto intervalo es 80.50 y su frecuencia es 10. Finalmente el último intervalo tiene como marca de clase 84.50 y su frecuencia es 4. Al revisar la marca de clase de todos los intervalos, nos damos cuenta que van de 4 en 4. Entonces, para calcular la marca de clase del primer espacio, a 60.50 le restamos 4. Y para calcular la marca de clase del último espacio, a 84.50 le sumamos 4. Para dibujar el polígono de frecuencias, primero vamos a colocar puntos medios en las partes superiores de los rectángulos del histograma. Para el primer y último espacio será en los puntos medios. Ahora unimos los puntos con segmentos de recta y de esta forma obtenemos el polígono de frecuencias. Los rectángulos en color azul representan el histograma y la línea roja el polígono de frecuencia. Para terminar el ejemplo, le ponemos título a nuestra gráfica.